Hola, buenas tardes. Si queréis podemos comenzar ya. Creo que ya estamos todos o casi todos. Entonces, el tema de la videoconferencia de hoy es la financiación de empresas. En este punto nos vamos a centrar en lo que se llama el coste de capital, que es la base fundamental para analizar la financiación de empresas. Vamos a comenzar con un pequeño índice de lo que vamos a ver hoy. Vamos a tener una pequeña introducción de lo que es el coste de capital. Luego analizaremos los diversos instrumentos de financiación de la empresa. Comentaremos brevemente algunos de ellos, ya que profundizaremos en los más importantes. Hablaremos de la deuda. Por deuda me refiero a la empresa financiarse no solo con dinero de los accionistas, sino pidiendo préstamos. Veremos sus ventajas y sus inconvenientes. Posteriormente hablaremos de la estructura de capital de una empresa, de qué elección con qué posibilidades de elección hay y qué ventajas e inconvenientes tiene cada una. Luego, cómo determinamos la estructura de capital de la empresa y cómo podemos realizar cambios en esa estructura si vemos que una estructura diferente es más adecuada. Como siempre, iré haciendo pausas detrás de cada punto para dudas que puedan surgir y demás. Sí, también si queréis luego haremos algunos comentarios sobre el ejercicio que tenéis que entregar. Si queréis lo del ejercicio lo dejamos para el final. Entonces vamos a comenzar comentando el coste de capital. La definición de coste de capital: el coste de capital es la tasa del beneficio que se debe obtener para satisfacer a los inversores que adquieren los títulos emitidos por la empresa. Por títulos emitidos entendemos acciones o deuda, o sea, tanto recursos propios como recursos ajenos, para un determinado nivel de riesgo. Y esto es importante, es decir, el coste de capital en una empresa depende del nivel de riesgo en que incurre, entre otros muchos factores. Pero, por decirlo así, el concepto del coste de capital de tal empresa es 7,5. Eso es siempre para un determinado nivel de riesgo. Si el nivel de riesgo aumenta, evidentemente el coste de capital aumentará. Y es la retribución que exigen aquellos que están poniendo su dinero en la empresa, que la pueden poner vía haciéndose accionistas de la empresa o prestando dinero a esa empresa. Un punto importante y que no siempre se suele tener en cuenta en valoración de empresas, y es un gran error no hacerlo, es que al acometerse nuevos proyectos de la empresa se debe analizar el coste ponderado de capital de la empresa y el coste marginal en que se incurre por las nuevas fuentes de financiación. Es decir, a una empresa tú le puedes prestar 5 millones de euros y le puedes pedir un 6% de rentabilidad. Pero si le prestas otros 5 más, a lo mejor de un 6% le exiges un 7%. Con esos 10 millones esa empresa ya ha cometido varios proyectos de inversión y por decirlo así, los ha invertido ya todos. Si de repente le surge un nuevo proyecto de inversión y te pide otros 5 millones más, entonces eso sería estos 5 millones más. Imagínate, en lugar de un 6 o un 7% le pides un 8%. Ese sería el coste marginal. Es decir, como está incrementando su financiación, estos nuevos millones es el coste marginal. Y evidentemente el coste ponderado sería analizar el coste de todo el capital de la empresa, la media de todos, de los 6, de los 7, o sea, del 6, del 7 y del 8%. Evidentemente siempre ponderado por el importe, etcétera. Entonces, en este ejemplo, el coste marginal sería de un 8%, que es el añadir nuevos fondos, y el coste medio ponderado sería un 7%. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Y si la empresa ha invertido o está analizando 3 posibles proyectos, 2 en los que ha invertido ya y un tercero en el que está analizando si invertir o no, podemos ordenar los proyectos de mayor a menor rendimiento y el coste de capital, cada fuente de la misma forma, de menor a mayor coste. Y a partir de ahí vemos qué proyectos pueden ser rentables o no. Lo lógico sería elegir en primer lugar el proyecto más rentable y financiarlo con el coste de capital más barato. Luego el siguiente proyecto más rentable con el coste de capital más barato, y si se ha acabado ese coste de capital, con el siguiente, etcétera.
Eso es un poco de lo que trata el ejercicio, que comentaremos luego en más detalle. Vamos a comentar qué factores determinan el coste de capital. El coste de capital viene influido por las condiciones generales de la economía, por el comportamiento de las acciones en el mercado y por la cantidad de fondos requerida. Es decir, es muy diferente que una empresa de un tamaño grande, como por ejemplo un balance de 1.000 millones, pida un crédito o busque fondos por 10 millones que los busque por 1.000. Un ejemplo que ha ocurrido hoy en la bolsa, por ejemplo, ha sido la compañía holandesa KPN de telefonía, viene a ser como la Telefónica de Holanda. La compañía valía, mejor dicho, alrededor de 5 billones y medio de euros, 5.500 millones de euros. Hoy ha anunciado que iba a hacer ampliaciones de capital de diferentes formas por 4.000 millones de euros, a casi duplicar el tamaño. La acción ha bajado un 20% en bolsa. ¿Por qué? Preguntaréis. Porque al pedir tanto dinero, por decirlo así, se está duplicando el tamaño de la empresa. Entonces todos los activos que hay en la empresa hasta ahora se reparten entre el doble de accionistas, y por tanto consideran que es lo que se llama la dilución del capital, que cada accionista que antes tenía derecho, por decirlo así, al 1% de los proyectos de la empresa, ahora va a tener solo el 0,5%. Eso es lo que se llama la dilución cuando hay una ampliación del capital grande. Y por esto ha habido muchas personas que han dicho que con esas condiciones no me interesa mantenerme en la empresa y vendo las acciones, y han bajado un 20%. Y os digo, es un ejemplo que ha ocurrido hoy en bolsa. Y luego más tarde comentaremos otros ejemplos más cercanos que conoceréis mejor, y podremos entender algunas de las cosas que han ocurrido en España, que son interesantes de analizar desde el punto de vista económico. Entre otros factores que comentamos aquí, las condiciones generales de la economía. Es decir, cuando una economía es boyante y funciona muy bien, pues generalmente los bancos se animan más a dar crédito. Y eso muchas veces puede provocar lo que se llama un calentamiento de la economía, y es que la economía crece demasiado rápido y puede generarse inflación. Por eso habréis estudiado, los que hayáis tenido estudios de economía, que normalmente cuando una economía está creciendo mucho se suele tender a subir los tipos de interés. ¿Por qué? Si la economía está creciendo mucho y hay riesgo de que se sobrecaliente, es que se está intentando crecer demasiado rápido y generándose mucho préstamo. Como la economía está creciendo, los bancos tienen avidez por dar crédito porque ven que es rentable, que los proyectos salen adelante y que los créditos se pagan bien. Entonces, ¿qué hacen desde la política monetaria del gobierno? Subir un poco los tipos de interés para que la gente no pida tanto crédito. Lo que ha podido pasar en España en los años 2004, 2005, 2006, que el crédito era muy fácil. No solo estoy hablando de hipotecas, sino créditos a empresas y demás, y se han producido demasiadas demandas de crédito, empresas que han pedido muchísimo crédito, y cuando han venido mal dadas se han visto incapaces de poder pagarlo. Ya os digo, más adelante comentaremos esto un poquito más de detalle. Otra cosa que afecta es el comportamiento de las acciones en el mercado, en el caso de aquellas acciones que cotizan en una bolsa o que tienen un mercado donde se puede ver su precio de forma activa. En el caso de si es una empresa pequeña que no cotiza, pues evidentemente no. ¿Por qué? Porque si la acción va bien, en teoría, si la acción sube es porque en teoría la compañía está yendo bien, y por tanto debería haber menos problemas para que pueda financiarse, bien pidiendo créditos a bancos que si ven que la empresa va bien lo darán con más facilidad, o bien buscando nuevos inversores, porque si la empresa está yendo bien y la acción sube, pues puede ser más fácil conseguir inversores. Vamos a pasar al siguiente apartado dentro del coste de capital, que vamos a ver las premisas en que se basa el coste de capital. Como ya os he dicho, el coste de capital era importante la condición que he puesto de para un determinado nivel de riesgo. Entonces, en este caso, el riesgo empresarial no debe variar para la empresa. Es decir, es muy diferente dedicarse a fabricar papel higiénico que a vender jets privados para ricachones. El papel higiénico se necesita siempre. Los jets privados es un negocio que puede fluctuar mucho más.
Entonces, a la hora de analizar una empresa, la empresa tiene que estar destinándose siempre al mismo tipo a un tipo de negocio que conlleve el mismo riesgo. El riesgo financiero debe ser constante, es decir, es muy diferente el coste de capital que va a tener una empresa que no tenga deudas y que tenga un patrimonio importante, con lo cual cualquier persona que vaya a invertir en esa empresa sabe y puede ver que tiene facilidad para devolver los créditos o para obtener un rendimiento, que una empresa que esté hasta arriba de deudas y que esté básicamente buscando unos créditos para sobrevivir y pagar las deudas actuales con créditos futuros, y que no tenga un proyecto que vea de viabilidad para pagar esos créditos a futuro. Es decir, es muy diferente prestarle dinero a Alemania que prestárselo a Grecia, haciendo una comparativa con países. Luego también que la empresa tenga una política de dividendos estable. No quiere decir que sea siempre el mismo dividendo, pero sí que sea más o menos predecible o estable. Es decir, hay muchas empresas que no te dicen este año voy a pagar 30%, o sea, 30 céntimos de dividendo y el año que viene 35, sino que te dicen no, este año voy a repartir en dividendos el 40% del beneficio, o el 60 o el 35. Entonces, a partir de ahí se puede estimar cuánto va a ser el dividendo, pero eso es una política estable. Igual que puede ser la de pagar 50 céntimos cada año con un crecimiento de 50 más el IPC. O sea, una cosa que sea más o menos predecible y que no sorprenda a los inversores. Y otro punto más es que si el coste de capital se calcula a partir del modelo de la beta apalancada, que es como, por decirlo así, añadir una prima de riesgo al tipo de interés libre de riesgo en función de la rentabilidad de la empresa. Ese es el modelo del Capital Asset Pricing Model. En ese caso hay que aceptar todas sus premisas. Esto ya lo vimos en su día en Finanzas 1, y si no, bueno, si hay cualquier duda, pues lo podemos comentar más adelante. Hasta aquí el primer punto de introducción sobre el coste de capital. Si hay alguna duda, o adelante. Vale, parece que no hay dudas. Pues seguimos, vamos a comentar los diferentes instrumentos de financiación que tiene la empresa. Entonces vamos a comenzar con una pequeña clasificación de los instrumentos de financiación. Podemos hablar de financiación interna de la empresa, de financiación externa y de financiación híbrida. Entonces, financiación interna de la empresa es la financiación que genera la propia empresa. ¿Cómo se financia? Pueden ser por las acciones ordinarias que tiene la empresa. En los apuntes que tenéis en la página web, diferencia entre acciones ordinarias y acciones liberadas. Al fin y al cabo, las acciones liberadas es una forma de obtener las acciones, pero son acciones ordinarias. Por ejemplo, aquellos que tengáis acciones de bancos, ha ocurrido bastante en España, ha ocurrido con Iberdrola y se ha generalizado últimamente. Realizar donde antes los bancos hacían pagos de dividendo en efectivo, que pagaban normalmente 4 veces al año, ahora están dando la opción de o bien pagar en dinero o pagar con derechos que son convertibles en acciones. Esos derechos, por ejemplo, dicen por cada 50 derechos te doy una acción nueva. Esos 50 derechos se convierten en una acción liberada, porque el accionista no tiene que añadir ningún dinero para percibir esa acción. De esta forma los bancos se ahorran el tener que dar el dinero a los inversores, sino que el dinero salga de su cuenta. Simplemente es una forma de aumentar el número de acciones en circulación y se ahorra el tener que pagar el dividendo. Como ahora las compañías andan un poco apretadas de dinero, pues es una forma de... mucha parte del público lo ve como un dividendo, pero el dinero no sale de las cuentas del banco. Pero os digo, las acciones liberadas al fin y al cabo se integran luego en acciones ordinarias. Otra forma de financiación interna es lo que se llama los beneficios retenidos. Es decir, los beneficios que tiene la empresa, en lugar de repartirlos entre los accionistas, se los queda como reserva. Como financiación externa, pues son todos los prestamistas que prestan su dinero a la empresa. Podemos hablar del papel comercial, obligaciones, deuda bancaria, hipotecas, hay 10.000 tipos. Comentamos un poquito más adelante, comentamos con más detalle. Y luego financiación híbrida son un punto intermedio entre financiación interna y externa, porque muchas veces
son productos que comienzan como financiación externa, pero que pueden convertirse en interna. Es decir, un crédito que tú des a la empresa, lo que sería un convertible. Un convertible es un bono que a la hora de devolverte el principal, puedes, en lugar de recibir el dinero, recibir acciones de la empresa. En convertibles hay de todo tipo y con muchísimas condiciones. Es decir, hay algunos que son necesariamente convertibles. Es decir, tú hoy prestas 100 a la empresa, durante 5 años te va a estar pagando un cupón de, no sé, por ejemplo, el 6%, y a los 5 años ese dinero que tú has invertido, en lugar de devolverte el 100% de ese dinero, lo que hace es devolvértelo en acciones de la empresa. Otras veces simplemente el que tiene el bono tiene la opción de convertirlo en acciones al vencimiento. Entonces, si tú tienes la opción de convertirlo en acciones a 5 euros, si la acción está por encima de 5 euros, sí lo convertirás. Si la acción está a 4 euros, dirás dame el dinero. O también puede quedarse a elección por parte de la empresa al convertirlo o no. O sea, al fin y al cabo, esto es un bono al que luego se añaden diferentes opciones, y esas opciones son productos derivados, que no quiere decir que sean malos ni mucho menos, pero se puede construir básicamente a medida. Perdona un segundo. Perdón. Otra posible opción son las acciones preferentes, los bonos bolsa, y vamos a comentar un poquito más adelante. Vamos a hablar de los instrumentos de financiación externa bancaria. Podemos hablar de un crédito de inversión. Estos son algunos de los ejemplos que vienen mencionados también en los apuntes de la web. He eliminado algunos que últimamente son menos importantes, y existen muchos más. Pero un crédito de inversión es un crédito otorgado por un banco para financiar un proyecto específico, y suele ir vinculado a que los fondos se destinen efectivamente a esa inversión, y los fondos que generen el rendimiento que genera esa inversión se dedique a pagar el crédito. Por ejemplo, otro ejemplo es un préstamo hipotecario. Una empresa que tiene unas fábricas y demás y que quiere modernizar la fábrica, pues puede hipotecar el edificio para comprar maquinaria más moderna o construir una ampliación del edificio y demás. Una línea de crédito, que normalmente suelen ser productos a corto plazo pero renovables. Hay empresas, por ejemplo, que ven que su situación, que financian mucho a los clientes y no se financian tanto por parte de proveedores, con lo cual tienen ahí unos desfases de tesorería, y lo que hacen es una línea de crédito que, a diferencia del préstamo, para aquellos que no están muy habituados a la práctica bancaria, tú pides un préstamo al banco y le pides por un importe, y el banco te da todo ese importe y te cobra intereses sobre ese importe. Es decir, lo que se suele llamar un crédito hipotecario realmente suelen ser préstamos hipotecarios. Tú vas al banco y dices, me voy a comprar una casa, quiero un préstamo por 300.000 euros, y el banco te da los 300.000 euros en la cuenta. La diferencia en la línea de crédito es que tú acudes al banco y dices, oiga, yo puedo tener necesidades puntuales de dinero de entre 0 y 300.000 euros. Entonces, lo que acuerdas con el banco es que el banco pone a tu disposición dinero de hasta 300.000 euros. Y tú, según tus necesidades, puedes ir tirando de ese dinero. Habrá momentos que necesites 50.000, habrá momentos que necesites 200.000, y habrá momentos que no necesites nada. Entonces, el banco normalmente aquí suele cobrar una comisión por tenerte ese dinero dispuesto, pero solo te cobra interés en el dinero que has dispuesto. Es, por decirlo así, a lo mejor habéis podido conocer las típicas tarjetas de crédito tipo Visa, etcétera. Cuando financias las compras, tú tienes una línea de crédito, es decir, esta tarjeta Visa tiene un saldo disponible de 3.000 euros. Pero si tú compras 1.000 euros a crédito, te van a cobrar interés solo sobre esos 1.000 euros, no sobre los 3.000, aunque tendrías disponible los 3.000 euros. Espero que haya quedado claro, si no me lo decís. Otro posible instrumento bancario es el descuento de efectos. Cuando tú tienes una cuenta de clientes a la que tienes que cobrar, y a lo mejor te han pagado pues con una letra de cambio o un pagaré comercial, tú puedes ir con ese pagaré, que en teoría el cliente te va a pagar dentro de 60 días, puedes ir a un banco para que el banco te anticipe ese dinero. Evidentemente te cobra una comisión y te cobra unos intereses, pero tú tendrías el dinero disponible hoy.
Eso, el descuento de efectos se llama, por decirlo así, más o menos cuando es individualizado. Cuando llegas a un acuerdo con un banco para descontar todas las cuentas de clientes que tienes, imagínate una empresa, sobre todo esto ocurre mucho en empresas que venden a otras empresas, no a particulares, y que tienen unos clientes más o menos fijos. Lo que pueden hacer es llegar a un acuerdo con un banco en el cual el banco les anticipe, les descuente realmente todo lo que tengan que contar de clientes. Eso es un concepto de factoring. Con lo cual, casi el riesgo de que el cliente pague o no se suele transferir al banco. Ya os digo, todo es negociable. Y el banco, claro, al asumir ese riesgo te cobra un interés mayor, una comisión mayor. Pero es una posibilidad que a veces es muy útil para las empresas. Evidentemente, en tiempos de crisis, esa comisión es mucho mayor que en tiempos de bonanza. Y otro posible ejemplo son los pagares de empresa, o que se denominan también en papel comercial. Los pagares de empresa es un reconocimiento que hace la empresa de una obligación de pago que tiene. Normalmente suelen ser a corto plazo, a 3-6 meses, y es como un papel firmado por la empresa diciendo que tiene que pagar tal dinero normalmente a proveedores. Y otro ejemplo, que es el leverage buyout, lo he incluido en financiación externa bancaria porque hay mucha financiación, pero lo vamos a comentar luego un poquito más tarde. Es básicamente cuando se compra una empresa con muchísimo crédito, y normalmente se van a utilizar los activos de la empresa como garantía para ese crédito. Esto es un procedimiento bastante común en los fondos de private equity, porque suelen hacer compras muy apalancadas, o sea, con muchísimo crédito. Y hay una variedad que es la que se llama MBO, que es Management Buyout, que son los propios directivos de la empresa, que son los que conocen la empresa bien y las posibilidades que tiene, los que deciden comprar la empresa. Y claro, como normalmente no es gente que tenga una gran capacidad financiera, pues suelen acudir a mucho crédito para comprar la empresa. Pero más adelante lo vemos con más detalle. En cuanto a instrumentos de deuda empresarial, más que bancaria, podemos hablar de obligaciones, bonos y pagarés. Los pagarés de empresa incluso deberían estar incluidos aquí, más que en la página anterior. Simplemente la denominación diferente entre obligaciones, bonos, letras suele venir influido por el plazo del vencimiento. Normalmente letras se suele llamar hasta 12 o máximo 18 meses de vencimiento. Obligaciones suelen ser a 3 o 5 años ese rango, y bonos de 10 años hacia arriba. Es raro que una empresa emita, salvo que es una empresa muy muy solvente y muy grande, que emita más de 10-15 años, pero en algunos casos se dan de empresas que emiten a 30 o incluso 50 años. Y lo normal, si no, es que los bonos van a ser entre 10-15 años. Y luego, como instrumentos híbridos, lo que os hablaba de obligaciones convertibles o bonos convertibles, y que son instrumentos financieros en los cuales el inversor presta un dinero en la empresa, recibe un cupón durante un tiempo, y a vencimiento o en fechas determinadas en la vida del bono o de la obligación, ese crédito puede convertirse en acciones de la empresa. Otro ejemplo son las acciones preferentes, muy famosas últimamente en televisión. ¿En qué consisten las acciones preferentes? En realidad, las acciones preferentes son unos bonos sin vencimiento, o sea, unos bonos perpetuos, en los cuales el inversor presta hoy 100 a la empresa. Vamos a suponer que es una caja de ahorros, presta hoy 100 al banco, y esa caja se compromete a pagarle un interés todos los años, de por vida. Por ejemplo, no sé, un 8%. Evidentemente, como al no haber un vencimiento, ese interés suele ser relativamente alto. ¿Qué ocurre? ¿O qué suele ocurrir con las preferentes? ¿O qué solía ocurrir y suele ocurrir habitualmente en épocas de bonanza? En épocas de bonanza, normalmente las preferentes tienen un coste de interés relativamente alto. Si la empresa o el banco o la caja consigue financiarse a un coste menor, en un momento determinado puede decir: las preferentes me cuestan demasiado y puedo conseguir ese crédito por otro lado de forma mucho más fácil. Entonces, antes era muy habitual que se emitieran las acciones preferentes, y pasado 3, 4 o 5 años, el banco que había emitido las preferentes las recomprara
al precio que las había vendido o incluso a un precio más alto, con lo cual para el inversor era una idea muy buena. He invertido 100 hoy, me están pagando un tipo de interés por encima del de mercado porque es un instrumento perpetuo, y a los 3, 4 o 5 años me lo recompran. Entonces he invertido 100 hoy, en lugar de pagarme un 4% me están pagando un 8, un 9% todos los años, y pasados 3, 4 o 5 años, en lugar de me devuelven como mínimo los 100 y a veces me devuelven 105 o 110. Era una inversión fantástica, pero tenía un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que ha llegado una crisis económica, el coste de las cajas para financiarse ha subido muchísimo porque nadie les quería prestar dinero. Entonces las cajas han dicho, yo no voy a recomprar las preferentes porque es una financiación que tengo de por vida y no me interesa recomprarlo. Y esas preferentes, evidentemente, al no estar ese factor de los bancos o las cajas recomprándolos, han bajado mucho de precio, y por eso se han producido las pérdidas para los inversores. No quiero meterme demasiado en temas políticos o de gestión, pero evidentemente las preferentes tenían un riesgo. Otra cosa es que se hayan vendido durante mucho tiempo a gente que no era adecuada. Pero evidentemente también cuando los tipos de interés están al 3% y tú estás cobrando un 8%, tienes que plantearte que ahí hay un riesgo y tienes que intentar entender cuál es el riesgo o asesorarte. Yo personalmente creo que muchísimos empleados de cajas y bancos no tenían la formación suficiente ni el conocimiento suficiente del producto para poder recomendárselo a los clientes adecuados, y a muchos clientes se lo han recomendado los empleados con la mejor voluntad y ha salido mal, igual que otras veces había salido bien. Pero bueno, no voy a meterme más en este tema. Si queréis luego al final, si nos sobra tiempo, podemos comentar algo más si queréis. Bonos bolsa suelen ser bonos en los cuales tú prestas un dinero, pero el rendimiento del bono suele ir ligado no solo a un tipo de interés nominal, sino también a un índice de referencia. Por ejemplo, es muy típico que una empresa una compañía minera de cobre, pues pueda emitir bonos en los cuales pague tenga un nominal y pague un cupón que varíe en función de lo que haga el precio del cobre en los mercados. Es decir, si el precio del cobre sube, yo voy a ganar más dinero, por lo tanto me puedo permitir pagar más dinero. Se puede hacer sobre todo tipos. A partir de aquí ya es lo que queramos incluir. Y tienen un bono bolsa es casi un tipo de bono estructurado, que ya os digo, es un bono estructurado, es un bono que lleva luego opciones que podamos meter dentro. Podemos hacer desde un bono con lo que suba y el cupón sea en función de lo que hagan, desde lo que hagan las divisas, a lo que haga la bolsa en general, a lo que haga un sector de bolsa. Para una fábrica de paraguas se podría hacer en función de los días al año que llueva. O sea, se puede diseñar básicamente con todo, porque al final es un bono más una opción. Si es una opción que tiene mercado, se puede hacer con todo o con casi todo. Pero ya es un poco estar al caso exacto de cada empresa, y al final muchas veces lo más sencillo es lo que suele salir más barato. A ver, ¿alguna duda hasta aquí que haya surgido? El factoring. A ver, el factoring es un acuerdo entre una empresa y normalmente una entidad financiera, un banco, en el cual la empresa le pasa al banco, vamos a decir, toda su cuenta de clientes, todo el dinero que tiene pendiente de percibir de los clientes, y el banco le anticipa ese dinero y asume el riesgo normalmente de que el cliente no pague a cambio de un tipo de interés o una comisión. Por ejemplo, vamos a suponer una empresa que solo vende a un cliente, que por poner un ejemplo que sea Carrefour, y le vende una vez al mes, y Carrefour le paga a los 3 meses de haber vendido el producto, ¿no? Pongamos, no sé, que vende televisiones, entonces le vende un bloque de televisiones cada mes, y Carrefour las televisiones que le vende en enero se las paga en abril, las de febrero en mayo, etcétera. Entonces si la empresa esta decide, oye, yo no quiero tener tanto tiempo para cobrar de Carrefour, va a un banco y dice, oye, yo te paso mi cartera de clientes, lo que tengo pendiente de cobrar, y en todas las otras operaciones que yo haga
te paso lo que quede pendiente de cobrar, tú me anticipas el dinero hoy y me cobras una comisión por ello. Entonces, si la vende a Carrefour televisiones por valor de 100 hoy, a pagar dentro de 3 meses 100, el banco a lo mejor le dice, mira, yo por darte el dinero hoy, yo te doy el dinero hoy, pero no te voy a dar 100, te doy 94. Y con esos 6 yo cubro los intereses de anticiparte el dinero, más el riesgo de que no paguen, etcétera. Entonces, el factoring es cuando se hace de forma estructurada para todos o para casi todos los clientes. Un descuento de efectos es cuando se hace de forma individualizada, operación por operación. ¿Alguna duda más? Bueno, pues vamos a empezar a hablar de la deuda, que son recursos ajenos, y sobre todo de sus ventajas e inconvenientes a la hora de financiar. Ventajas, en primer lugar, el efecto fiscal. ¿Por qué? Porque si tú pides dinero prestado a un banco, tienes que pagar unos intereses. Esos intereses son unos gastos que reducen el beneficio de la empresa. Por tanto, si tú a la empresa, al banco le tienes que pagar, por simplificar los números, un 10% de intereses, tienes un menor beneficio de 10, y como el beneficio pagas unos impuestos, esa parte de impuestos, como tienes menos beneficio, vas a pagar menos impuestos. Eso es lo que se llama el escudo fiscal o el de la deuda. Os podéis hacer la simulación en un papel. Imaginaos una empresa que gana como que gana 100 al año, ¿no? Tiene dos opciones: tener solo accionistas y todos los accionistas hacen todas las ampliaciones de capital suficientes, o pedir un crédito. Si gana 100 al año y tiene el tipo impositivo de los impuestos es del 30%, al final el beneficio neto final es 70, porque paga 30 de impuestos. En cambio, si la empresa pide un crédito por la mitad de la inversión que necesita, es decir, los accionistas ponen 50 y pide un crédito por 50, y en ese crédito paga un tipo de interés del 10%, por simplificar los cálculos, la empresa paga 10% sobre 50 son 5 al año. Entonces tiene un beneficio de 10, perdón, tiene un beneficio de 100 menos el coste de los intereses es 95. Ese es el beneficio bruto. Si a 95 le aplicamos los impuestos, que es un 30%, os hago el número exacto, pero vamos, la empresa pagaría 28,5 de impuestos. Por tanto, serían 66,5 de beneficio neto. Entonces, en el primer ejemplo, la empresa tenía beneficio neto 70 para repartir entre accionistas que habían invertido 100, y de esta forma tiene un beneficio neto de 60 y ¿cuántos he dicho? De 66,5 creo que era, a repartir entre inversores entre accionistas que han puesto 50. Por lo tanto, corresponde más a cada accionista. Esto es la parte del efecto fiscal o escudo fiscal que se llama de la deuda. Otra segunda parte es cuando la empresa tiene deuda, financiación ajena, pues normalmente suele controlar mucho más los gastos, y como siente esa obligación de que tiene que pagar ese crédito que le han dado, ese préstamo que le han dado, suele controlar mucho más férreamente gastos y ajustar más los presupuestos, por decirlo así. No siempre es así, pero es algo subjetivo casi, pero suele ocurrir muchas veces. Entonces implica mucha más disciplina, decir, oye, tengo una deuda que pagar, no me voy a pasar demasiado con los gastos. Es ilógico, pero en la realidad ocurre. Luego, en cuanto a los inconvenientes de la deuda, bueno, al tener un crédito, pues el riesgo de insolvencia de la empresa es mayor. Si el crédito es razonable, si se ha pedido razonablemente, se ha utilizado razonablemente y se ha visto que había posibilidades de pago, pues no tiene por qué crecer mucho el riesgo, o casi nada. Pero al tener deudas sí hay un riesgo un poquito mayor. Luego también se puede hablar de lo que es los costes de agencia, incluso puede haber conflictos de intereses.
Imaginaos en una empresa que crece la deuda, crece la deuda, crece la deuda, y los accionistas ven que la empresa casi está muy ahogada. Pues puede producirse un poco de conflicto de intereses, que los accionistas o los directivos pueden decir: mira, tenemos ahí un producto, una posible inversión muy arriesgada, que si sale bien nos forramos, y si sale mal la empresa quiebra. Pero estamos en una situación ya tan agobiados que nos merece la pena. Es casi como jugárselo al rojo y negro al casino, o más que al rojo y negro, a jugarte un número en concreto de si sale bien me forro, y si sale mal pues palmo eso. En cambio la financiación ajena, el banco que ha prestado dinero, pues puede decir: a lo mejor no me interesa que entrar en una situación de tanto riesgo, sino que poco a poco me vayan pagando la deuda. Esto es lo que podemos decir, que puede haber intereses orientados de diferente forma en la empresa, según sean los accionistas, los directivos, los trabajadores o los bancos, etcétera. Esto es lo que se llama coste de agencia, que es que no se haga una optimización en la gestión de la empresa. Y luego la pérdida de flexibilidad futura es que al ir pidiendo créditos, pues la empresa se va a por decirlo así, tiene una baraja, pero ya va utilizando algunas cartas, por lo cual le van quedando menos cartas para poder utilizar. Es lo que podemos entender por flexibilidad futura. Es decir, una empresa que no tiene deudas, pues siempre va a poder acudir en un futuro a un banco a pedir dinero. Si la empresa ya tiene deudas y empieza a tener demasiadas para su tamaño y su capacidad de repago, pues los bancos le van a cerrar la puerta. ¿Alguna pregunta sobre la deuda? ¿De ventajas e inconvenientes? De acuerdo, pues pasamos al siguiente punto si queréis, que es la elección de la estructura de capital de la empresa. Aquí vamos a comentar un par de teorías económicas que han existido, entonces, bueno, y que existen. La primera la hicieron Modigliani y Miller a mediados del siglo XX, hacia el año 52 o 54. Básicamente esta teoría las he intentado resumir mucho, porque tampoco es el objetivo de este curso es dar la teoría con mucha profundidad o con demasiada profundidad, pero básicamente podemos reducirla en que el nivel de endeudamiento de una empresa no afecta a su valor. Es decir, que la empresa va a valer lo mismo si tiene mucha deuda o si tiene poca. Modigliani y Miller hicieron un análisis casi de laboratorio, podríamos decirlo así, y bueno, había mucha gente que decía que por sentido común no podía ser así, y han intentado rebatir la teoría durante muchos años. Al final se ha quedado en que es una teoría que en laboratorio funciona muy bien, pero en la práctica hay demasiados factores externos que no se pueden prever como para que esa teoría sea 100% cierta. Entonces, para un supuesto de laboratorio se puede incluso aceptar la teoría al 100%, pero en la vida real es muy complicado de realmente poder aplicarla correctamente. Y posteriormente Mayer realizó dos teorías. La primera, que la llamó la teoría del equilibrio, en la cual hablaba que en las empresas debía haber un equilibrio entre el ahorro fiscal, que representa el tomar deudas, el pedir dinero prestado y el pago de intereses, por tanto, de ese dinero, y que lleva un ahorro fiscal, con respecto a los costes que representa para la empresa el riesgo de insolvencia financiera, de pedir deuda y el aumento de la posibilidad de insolvencia. Entonces, por el ahorro fiscal, por el escudo fiscal, se obtiene un beneficio, pero ahí empieza a haber un coste por el riesgo de insolvencia financiera. Entonces, al final, hay llegar a un punto de equilibrio entre esos dos factores. Claro, ese punto de equilibrio no se puede decir que sea único para todas las empresas, sino depende de cada empresa. Entonces, sí que podemos comentar claramente que si los activos que tiene la empresa son activos seguros, tangibles, que se pueden ver, que se pueden percibir, las empresas suelen aceptar más nivel, o sea, pueden llegar a un nivel de deuda mayor, sobre todo si son empresas maduras. Entonces, por ejemplo, empresas que siempre van a estar muy endeudadas son por su estructura, son las empresas eléctricas, las empresas petroleras, las autopistas. ¿Por qué? Porque una empresa eléctrica construye hoy una central eléctrica y con el que tiene un coste enorme de producción, pero que va a durar esa central 50, 100 años, y entonces a lo largo de esos 100 años va a ir amortizando ese coste, y por tanto es lógico que tenga que pedir mucho dinero prestado,
porque al fin y al cabo tiene unos activos como es esa central para responder de ese dinero. Lo mismo ocurre con una petrolera que tiene unos pozos de petróleo que va a explotar durante 50, 100 años, pero que necesita una inversión inicial muy importante y por lo tanto es algo que pida inicialmente mucho dinero prestado, pero tiene unos activos con los que puede contestar. Otro ejemplo son las autopistas, a excepción de las nuevas autopistas españolas, radiales y demás que han ido entrando en concurso de acreedores. Las autopistas, en poneros en una situación de economía estándar, si, no en una situación de crisis, una autopista que esté bien diseñada, que esté bien analizado el tráfico que va a tener y demás, los ingresos son muy predecibles. Y si se ha diseñado bien la autopista, los costes también. Es decir, el coste de expropiación y el coste de construcción de la autopista es básicamente muy planificable y realmente incurres en unos costes de expropiación y de construcción de autopista el año 1 en una autopista que vas a estar percibiendo dinero durante todo su tiempo de explotación, que sean 25, 30, 50, 100 años, lo que hayas acordado con el gobierno. Entonces, como el flujo de entrada de dinero es muy predecible y es bastante estable, suele serlo, ya os digo, salvo excepciones, pues son negocios que pueden incurrir en mucha deuda. Poneros en el caso, no sé, hay algunas autopistas españolas pues que básicamente sí o sí necesitas circular por ellas. O sea, se me ocurre así autopistas que conozco. Puedes hacer Bilbao-San Sebastián, es una autopista que existe hace 35 años, más o menos, o más incluso. Y puedes hacer el recorrido por carretera nacional, pero por autopista tardas 1 hora y por carretera nacional tranquilamente 3 o 4 horas. Entonces es una autopista donde es muy fácil predecir el tráfico. Otra autopista que es muy fácil de predecir es el León-Oviedo, lo mismo. Es una autopista de montaña que atraviesa zona montañosa, entonces la alternativa es bastante mala y por tanto tienen tráfico muy estable, incluso con crisis, etcétera. Hay muchas otras en no sé, Cataluña se me ocurre, incluso por el Mediterráneo, que tienen muchos años y son rentables. En cambio, por ejemplo, en las radiales de Madrid, o en la autopista de Ocaña a La Roda, o la nueva autopista que hicieron en Murcia, Cartagena a Vera, entre Murcia y Almería, pues se equivocaron claramente en el estudio de cuánto tráfico van a tener y han tenido pérdidas importantes y han entrado muchas de ellas en concurso de acreedores. La segunda teoría de Myers respecto a la estructura de capital dice básicamente que a la hora de financiar una empresa se suele ir siempre por el mismo orden, es decir, por una clasificación jerárquica de dónde se obtiene ese dinero. En primer lugar se dice que si hay nuevos proyectos, lo que suele hacer es, en lugar de repartir todo el dinero que gana la empresa en dividendos, se retienen beneficios a reservas para financiar esos nuevos proyectos. En segundo lugar se acude a deuda, a préstamos bancarios, etcétera, préstamos hipotecarios. En tercer lugar, a deuda que sea convertible en acciones, bonos convertibles o cosas similares. En cuarto lugar se acude a acciones, a emitir nuevo capital. Y en quinto lugar a emitir acciones preferentes. Ya os he dicho, son esas acciones preferentes, aunque se llaman acciones, son casi instrumentos de renta fija, como os he dicho antes, de cobrar un cupón anual, porque no tienen normalmente las preferentes no suelen tener derecho a voto en las juntas de accionistas, como los accionistas normales, por decirlo así. ¿Motivos por los que se hace por este orden, según esta teoría? Porque da mayor flexibilidad a la hora de gestionar la empresa, un mayor control sobre la empresa por parte de los propios directivos y de los accionistas actuales. Se minimizan los costes. Normalmente, tal y como está esta clasificación, el coste más bajo suele ser el retener beneficios y en segundo lugar la deuda por el escudo fiscal y por señales de alarma. Es decir, normalmente cuando una empresa realiza una ampliación de capital tiene que justificar muy bien por qué la hace, sino porque si no el mercado suele percibir de Dios mío, estos están sin un duro, los bancos no les prestan dinero, entonces si van ya a buscar nuevos accionistas, me huele mal. Ya os digo, no siempre es así, pero hay veces que se puede percibir así.
Es lo que os componía el ejemplo antes de KPN hoy. No ha explicado claramente por qué necesitaba el dinero ni a qué lo iba a destinar, y el mercado lo ha tomado como una señal de alarma. ¿Alguna duda antes de que pasemos al siguiente punto? Bueno, parece que no. Pues pasamos a hablar de lo que es la determinación de la estructura de la empresa. Hay dos modelos básicamente. Uno es el modelo de coste de capital y otro es el modelo de análisis comparativo. Entonces, el modelo del coste de capital, partimos de cuánto vale la empresa. ¿Cuál es el valor de la empresa? El valor de una empresa es el valor actual de los flujos de caja libre descontados al coste medio de capital de la empresa. A ver. Entonces tenemos, para calcular la empresa, tenemos los flujos de caja libres que obtiene la empresa de aquí en los próximos 10, 20, 30 años, y esto ya lo vimos en temas anteriores, y esos flujos los actualizamos, los descontamos a fecha de hoy al coste medio de capital de la empresa. ¿Qué ocurre? Que cuanto más bajo sea ese coste medio de capital de la empresa, mayor será el valor de la empresa. ¿Ha quedado claro? Si yo tengo, por decirlo así, en el numerador unos flujos de caja libres, y en el denominador es 1 más i para el primer año, 1 más i elevado al cuadrado para el segundo, 1 más i elevado al cubo para el tercero. Ese i es el coste medio de capital. Por lo tanto, cuanto más bajo sea, más bajo va a ser el denominador y mayor va a ser el conjunto. Si no, si queréis dibujarlo en un papelito y verlo, pero vamos, creo que queda claro. El segundo modelo de análisis comparativo es compararse con empresas similares del sector. Es decir, una empresa un supermercado, pues puede comparar otros supermercados del sector que tengan una estructura similar. ¿Qué factores suelen mirar? El tipo impositivo. Por tipo impositivo aquí utilizamos el tipo impositivo efectivo. Ya sabéis que las empresas hay un tipo de impuestos sociedades, pero a veces hay algunas deducciones o algunas puntos que pueden quedarse exentos, y por tanto el tipo impositivo efectivo es el que al final realmente pagan sobre el beneficio total que han tenido. También influye la desvinculación de los accionistas con la empresa, es decir, una empresa pequeña donde el capital está muy controlado y está muy encima de la empresa, controlará mucho más la deuda en que incurre que una gran empresa. Es decir, por poner un ejemplo, vamos a comparar Carrefour, que tiene cientos de miles de accionistas, con Mercadona, que básicamente tiene 3 accionistas. Evidentemente los accionistas de Mercadona están mucho más vinculados con la empresa, están mucho más encima, de hecho están en la gestión diaria y pueden controlar mucho más cuánta deuda incurre la empresa. Otro factor, la estabilidad de los ingresos. Es decir, cuanto más estables sean los ingresos, más fácil es poder pedir créditos, más baratos los vas a obtener, y por tanto puedes tener una estructura que incluya más deuda y menos accionistas, menos fondos propios. Y en último lugar, el porcentaje de activos intangibles que tenga la empresa. Es decir, por activos intangibles podemos hablar de fondo de comercio, de cosas que en teoría tienen valor, están ahí, pero que no se ven. Entonces, cuantos más activos intangibles, que son cosas difíciles de percibir por los accionistas o por terceros extraños a la empresa, es más difícil obtener financiación o más cara. Por lo tanto, suelen tener una estructura de menos recursos ajenos y más recursos propios. ¿Alguna pregunta de estos puntos que hemos visto hasta ahora? De acuerdo, pues vamos a empezar a hablar ya del último punto, que son de cómo realizar cambios en la estructura de la empresa. Estructura me refiero a estructura de capital. Aquí es donde os iba a comentar un poco lo que os he hablado antes del leverage buyout. Normalmente se llama leverage buyout, management buyout cuando son los propios directivos los que lo hacen. ¿En qué consiste? Es la compra de empresas sin apenas aportación de fondos propios, y muchas veces se utilizan los activos de la empresa adquirida como garantía para el pago de deuda en que se incurre. Esto es algo que ha ocurrido. Esto no es malo,
no hay que percibirlo como malo, pero simplemente hay que analizarlo bien. Entonces, al hacer una compra muy apalancada, o sea, con mucho dinero a crédito y poco dinero propio, estás tan apalancado que si las cosas van mal, puede ir realmente mal. Si las cosas van bien, te va a ir muy bien, pero si las cosas van mal, la cosa se va a poner muy complicada. Un ejemplo que ya lo he puesto otras veces, pero es que o sea, son circunstancias únicas que se van a ver cada 30 años, y aunque sea un ejemplo reciente, pero es un ejemplo del que hay que aprender. Podemos hablar del sector inmobiliario español. En el sector inmobiliario español, entre el año, aquí he puesto 2004-2007, pero realmente desde el año 2000 al 2007 se produjo una explosión del mercado. Aquí se construía muchísimo, se vendía muchísimo, cada día más caro, las inmobiliarias, las promotoras crecían muchísimo a base de crédito. Es decir, donde antes una promotora construía 1000 pisos al año, a los 3 años construía 20.000, y a los 3 años más tarde 200.000 al año. Entonces, si les da un crecimiento, unas velocidades de crecimiento enorme, y todo a base de crédito. ¿Por qué a base de crédito? Para aquellos que seáis un poco mayores, los tipos de interés en España en créditos hipotecarios hace 20 años o hace 30 estaban al 18, al 16%, al 20%, y pasamos en esos 30 años de un 18% a un 2%, a un 4%. Evidentemente aquello parecía jauja, el país crecía. Entonces, bueno, yo pido crédito, que es muy barato, me lo conceden sin grandes problemas. Aquí el departamento de riesgos del banco les han encerrado en una jaula, no les dejan abrir la boca, y me dan crédito. Y yo, hoy nos juntamos 3 amigos en un bar, ponemos 1000 euros encima de la mesa, y al día siguiente vamos al banco, decimos que vamos a construir una promoción de viviendas, y salimos con un crédito o con un préstamo de 200 millones. Estoy exagerando, pero es un poco lo que ha ocurrido. Hubo muchas empresas inmobiliarias que compraron compañías mayores que ellas. Más adelante lo comentaremos. Pero básicamente había un enorme apalancamiento. De repente llega una situación de crisis. Estoy pidiendo dinero prestado para construir y vender las casas antes de terminarlas, y por tanto recuperar el dinero y pagar al banco. Y de repente hay un cambio de percepción en el riesgo, y ya no consigo vender las casas, los bancos ya no me prestan dinero. Como no consigo vender las casas, no puedo pagar las deudas que tengo con los bancos. Dios mío, ¿qué hago? Pues, ¿qué opciones tengo? Ir al banco y decirle: oye, no te puedo pagar, vamos a renegociar lo que tengo que pagarte a más largo plazo, etcétera. Oye, no te puedo pagar, te debo 100, ¿qué tal si en lugar de pagarte te doy acciones de la empresa mía? Hago una ampliación de capital y canjeo la deuda por acciones. O, oye, no te puedo pagar en dinero porque no tengo, pero tengo aquí una promoción que no consigo vender a nadie, ¿qué tal si te la doy a ti y cancelamos la deuda? Eso es lo que ha ocurrido en el sector inmobiliario español. De lo que os comentaba de empresas españolas, promotoras inmobiliarias que han comprado empresas mayores que ellas. Reyal, que era una promotora relativamente grande, pero al fin y al cabo de un grupo de particulares, le compró a Banesto Urbis, que era la promotora tradicional de Banesto desde hace un montón de años, con dinero que le prestó Banesto, básicamente, con la garantía de los activos que tenía Urbis. Martinsa Fadesa, lo mismo. Fadesa era una empresa más grande y más conocida que Martinsa. Las dos eran de empresas, por decirlo así, familiares, o de un núcleo importante familiar. Fadesa decidió vender la empresa, y Martinsa la compró básicamente con crédito que le concedieron con la garantía de los activos de Fadesa. Astroc fue casos similares. Astroc fue haciendo de una compañía que tenía algo de suelo en la Comunidad Valenciana, fue comprando empresas que eran 2, 3 y 4 veces mayores que ella. Inmocareal Colonial es una empresa muy curiosa. Inmocareal, por ejemplo, nace de la antigua Fosforera Española. Mirad cómo cambia la historia. De una fábrica de cerillas que, si no recuerdo mal, perteneció a la familia March. Entró en suspensión de pagos porque, claro, el negocio de las cerillas pues como que no era muy bollante. Entonces llegó un pequeño promotor inmobiliario, vio que allí tenía un crédito fiscal, una compañía Fosforera Española que estaba en suspensión de pagos, que tenía activos inmobiliarios y que tenía pérdidas acumuladas que podía compensar con posibles beneficios futuros. Compró el grupo Fosforera,
y lo convirtió en una promotora inmobiliaria. Le cambió de nombre Inmocaral, puso en explotación los activos inmobiliarios que tenía, que no estaban explotados como oficinas ni nada, los arregló y los puso en alquiler, etcétera. Fue creciendo, pero seguía siendo una empresa familiar, y en un momento determinado le compró a la Caixa Inmobiliaria Colonial, que era la promotora y la inmobiliaria de la Caixa, y que era bastante mayor que Inmocaral. De hecho, incluso se quedó hasta con el nombre de Colonial. Aquellos que hayáis visto la bolsa los últimos años, habéis visto cuando Colonial subió como la espuma, y aquello era un negocio muy apalancado que iba muy bien. Pero ¿qué pasó? Cuando explotó la burbuja, allí había mucho crédito que pagar y poco activo que se consiguiera hacer líquido para pagar. Y ese es el problema que ocurrió a todas las inmobiliarias. Este es un claro ejemplo de una burbuja. Si vamos al tema de la burbuja de internet del año 99-2000 en Estados Unidos, era lo mismo. Nos juntamos 3 amigos en un garaje y montamos una empresa de vamos a vender flores por internet. No hacemos más que poner dinero, la empresa pierde dinero, pero la gente dice que eso va a ser un negocio fantástico y la empresa cada día vale más. Hasta que llega un momento que la gente dice, oye, un poquito de sentido común. A ver, en España, por ejemplo, Terra Networks llegó a valer más que Endesa, cuando al final dices, oye, ¿qué tiene Endesa y qué tiene Terra? Pues luego, con el tiempo, el mercado puso a cada una en su sitio. Pero son cosas concretas. Yo recuerdo un jefe que tiene una época que me decía, pero vamos a ver, ¿cómo puede valer Terra, que no es nada, que es aire, que es humo? Un jefe que tenía cierta edad. ¿Cómo puede valer más que Endesa, que tiene sus centrales, su red, sus clientes? Y tenía toda la razón. Eso sí, muchas veces el mercado es irracional durante más tiempo de lo que pueden aguantar tus bolsillos, pero a largo plazo tenía toda la razón del mundo. Vamos a hacer ya el último comentario sobre si decidimos analizamos que hay que hacer un cambio en la estructura de capital de la empresa, podemos tener que aumentar la deuda. Si queremos aumentar los recursos ajenos, queremos aumentar el apalancamiento, el ratio entre recursos ajenos y recursos propios. Entonces, si queremos aumentar la deuda rápidamente, una forma fácil es endeudarse. La empresa pide dinero prestado y recompra acciones de la empresa en mercado y las puede amortizar posteriormente, lo cual reduce el número de acciones y aumenta la deuda. Es una opción. Otra opción que tiene es vender activos de la empresa y recomprar acciones. ¿Por qué esto aumenta la deuda? Aumenta el ratio, porque al recomprar acciones disminuye el número de acciones que hay de la empresa, mientras que la deuda permanece constante. Por lo tanto, el ratio aumentaría. En el caso que haya que reducir rápidamente la deuda o aumentar reducir el ratio entre recursos ajenos y recursos propios, ¿qué puede hacer? Aumentar las acciones emitidas y con estas acciones que emite amortizar deuda, recomprar deuda en mercado, amortizarla. ¿Qué ocurre? Lo que os comentaba antes, cuando tú vas al mercado y decir, oye, quiero aumentar el capital social, quiero nuevos accionistas, tienes que justificar muy bien para qué es. Si lo quieres para amortizar deuda, dicen, a lo mejor es porque ven que tiene demasiado riesgo la empresa, yo no me voy a meter ahí, no voy a ser el primero en meterme. O ven que es que no pueden pagar la deuda y están a ver si engañan a nuevos accionistas para poder reducir un poco el riesgo. Por eso hay que explicarlo muy bien cuando se hacen las ampliaciones de capital. Si no se consigue hacer la ampliación de capital, otras alternativas es hablar con quien ya te ha prestado dinero e intentar convertir que esa deuda se pueda convertir en acciones, diciéndole, oye, tú entre comillas ya estás pillado, si tengo dificultades para pagarte vas a salir peor, y por tanto pues mejor que la conviertas en acciones. Esto es algo que han hecho muchos bancos con estas promotoras inmobiliarias que les debían dinero y al final no han tenido más remedio que convertirlas en acciones. Me estoy acordando ahora mismo de Metrovacesa, que tuvo un montón de préstamos bancarios y al final acabó la empresa, todos los bancos convirtieron su deuda en acciones y Metrovacesa terminó perteneciendo básicamente al BBV, que era de donde había salido en su día, pero también estaba el Popular y algunos bancos extranjeros. Otra opción que tienes es vender activos de la empresa y reducir deuda. Con ese dinero que obtienes a vender los activos, recompras deuda o amortizas deuda de la empresa y consigues reducir la deuda. Si lo que en lugar de forma rápida lo queremos hacer de forma gradual, porque no es una cosa que parezca urgente, si queremos aumentar la deuda es
y tenemos nuevos proyectos empresariales que vemos que pueden ser interesantes, podemos financiar esos nuevos proyectos con deuda. En cambio, si queremos reducir la deuda de forma gradual y tenemos proyectos en los que invertir, en lugar de acudir a deuda, lo que podemos hacer es con beneficios retenidos, con reservas, o acudir a los accionistas si consigo venderles bien el proyecto. Bueno, pues hasta aquí la presentación de hoy.